En esta ocasión, conoceremos la primera etapa de la historia de México, el Preclásico. Pero antes, hay que decir que en el pasado previo a la llegada de los españoles, hubo 3 periodos. El Preclásico, origen y formación de las primeras civilizaciones. El Clásico o apogeo, la consolidación de las grandes ciudades. Y el Posclásico u ocaso, el dominio del Imperio Mexica, que culminó con la llegada de los españoles. Ahora sí, regresemos. El Preclásico. Miles de años en el pasado, el enorme continente americano fue habitado por cazadores-recolectores que aprendieron paulatinamente a crear herramientas de piedra, hueso y otros materiales. Los habitantes eran nómadas, o sea, que se mudaban continuamente en busca de alimento. Pero todo cambió al instante que al descubrir que las semillas podían sembrarse y cultivarse, culminaron en el cambio revolucionario de la agricultura. Ahora, establecidos en un solo lugar, crearon aldeas, compuestas por unas 5 o 10 chozas, donde dejaron atrás el comportamiento nómada y comenzaron el sedentarismo. Los primeros aldeanos perfeccionaron las técnicas agrícolas y domesticaron el maíz. Era de tal importancia que llegó a ser adorado como algo divino. La agricultura permitió algo nunca antes visto: la abundancia de los alimentos. También se crearon vasijas, nació la alfarería y figurillas de barro. Además de todo, algunos pobladores acumularon los granos de maíz, mientras que la población de las aldeas aumentaba. Sus casas crecieron y construyeron pozos para resguardar los granos. Las aldeas más pequeñas y con menos recursos ahora dependían de las más grandes, lo que fue creando los primeros centros de poder. Ahí, gracias a la abundancia, algunos aldeanos podían especializarse en actividades distintas a la agricultura, como la cestería, la alfarería o el comercio, y los primeros gobernantes y líderes espirituales. Había suficiente humedad para la agricultura, suficiente agricultura para el maíz y suficiente maíz para todos. No así en zonas más áridas, como en Oasis América y Árido América, donde la mayoría de los pobladores aún eran nómadas. Preclásico temprano. Los vestigios de antiguas civilizaciones se han encontrado en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Guatemala y El Salvador. Ahí las pequeñas aldeas crecieron y construyeron los primeros edificios, que ya no eran habitacionales, sino que eran templos, plataformas de tierra y piedras que en la cúspide tenían un espacio de adoración, donde se realizaron los primeros rituales religiosos. Los lugares con templos se convirtieron en las primeras capitales. Es posible que comenzaran divinizando a algunos animales, a los que les conferían poderes sobrenaturales. Había sacerdotes respetados e importantes para la sociedad y para el gobierno. El territorio mesoamericano estuvo repleto de capitales, que intercambiaban muchas cosas entre sí, entre alimentos, objetos y, por supuesto, las ideas, aunque hablaran lenguas diferentes entre sí. Simultáneamente, los ríos Papaloapan y Grijalva vieron nacer la civilización más importante del Preclásico: los habitantes del país de Lule, los Olmecas. El área, ahora ocupada por Veracruz y Tabasco, otorgaba una gran riqueza natural que propició un desarrollo acelerado. Los olmecas eran grandes comerciantes. Esto les obligaba a viajar y transmitir sus conocimientos, su lengua, su estilo artístico y algunos elementos de su religión. Por eso influyeron en todo el desarrollo cultural mesoamericano. En sus 3 ciudades más importantes, había templos ceremoniales, construcciones habitacionales, ofrendas subterráneas e incluso las primeras obras de drenaje. Pero lo más sorprendente eran las enormes cabezas colosales, que retrataban a los personajes más importantes de su región, como los gobernantes, los sacerdotes o héroes mitológicos. Por si fuera poco, también desarrollaron el primer sistema de escritura de Mesoamérica, de tipo jeroglífico, poco a poco perfeccionada e inscrita en diversas piedras y esculturas. Al mismo tiempo, otras ciudades florecían en diversos lugares de Mesoamérica. Todas ellas tenían una marcada influencia de los olmecas, desde Belice y Guatemala hasta el área de Jalisco. Ahí se construyeron edificios adornados con esculturas, se comenzó a practicar el juego de pelota como un ritual religioso e incluso se desarrollaron diferentes formas de escritura jeroglífica. El Preclásico medio. Además de aumentar su tamaño, todas estas capitales y aldeas cercanas tenían cada vez más pobladores. Los edificios eran cada vez más grandes y los caminos y obras hidráulicas permitían una producción agrícola cada vez mayor. Un ejemplo de esto es Cuicuilco, convertido en la zona más importante del centro. Se hallaba en un punto comercial estratégico, comunicaba a varias ciudades y estaba rodeado de mucha agua y riquezas naturales. También contaba con un sistema hidráulico propio y un distintivo templo circular que alcanzaba los 27 metros de altura. Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas.
un indicio de la importancia de la religión y de su centro ceremonial, el preclásico tardío. El esplendor de Cuicuilco acabó con el monumental desastre de la erupción del volcán Xitle y se le unió la erupción del volcán Popocatépetl, que impactó a las zonas de Cholula y Totimehuacán. Ambas erupciones dieron pie al crecimiento de Teotihuacán, lugar que albergó a los sobrevivientes, quienes contribuyeron al apogeo de la gran ciudad con adoratorios al sol y a la luna. Hacia el área central, la costa del Golfo y el área maya, varias ciudades fueron abandonadas misteriosamente, acontecimiento reemplazado por la llegada de nuevas ciudades, que con el tiempo llegarían a su máximo esplendor, como Monte Albán y Calakmul. Mientras tanto, en Tres Zapotes, la ciudad olmeca que continuaba habitada, sucedió la creación de la Cuenta Larga, un calendario que a partir de un origen mítico, ubicado en el año 3114 a.C., representaba el tiempo cero, el origen de todo. Este calendario no se usaba en la vida cotidiana, solo marcaba con gran precisión los acontecimientos históricos relevantes. La Cuenta Larga indicó mucho antes que otras culturas, como la India, la existencia del cero. Sin embargo, no todas las culturas utilizaron la Cuenta Larga, ya que al ser los mayas grandes astrónomos y matemáticos, crearon sus propios calendarios, uno de 260 días y otro de 365 días. Incluso construyeron los primeros observatorios astronómicos en El Mirador, Tikal y Huaxactún. El fin del preclásico. El culto incluyó a diversos animales y elementos de la naturaleza, como la lluvia, el sol, la luna o el maíz. La escritura se desarrolló de forma distinta en cada zona y se plasmó en vasijas, estelas y esculturas. También los gobiernos se fortalecieron y surgieron las figuras del noble, señor o rey en el área maya, por lo que se consolidaron los linajes y el poder centralizado. Cuando culminó el periodo preclásico, el territorio mesoamericano albergaba a una gran diversidad cultural, sin descartar la notoria influencia olmeca. Sin embargo, fueron decayendo y despoblando no por una catástrofe, sino por un reacomodo de la población que dio fin al apogeo olmeca y vio nacer el dominio de otras culturas. Las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas. Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios, existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Teotihuacán. Tras un Cuicuilco abandonado, Teotihuacán creció al grado de convertirse en la ciudad más importante de toda Mesoamérica. Era una ciudad enorme, con muchos pobladores y tierras ricas en obsidiana. Además, su cercanía con el lago de Texcoco favoreció que tuviera gran cantidad de recursos naturales. Teotihuacán estaba repleta de talleres donde se elaboraban cuchillos, puntas de obsidiana, molcajetes, vasijas, metates, máscaras adornadas con piedra y cerámica que después se comerciaban a tierras muy lejanas. Al ser tan próspera, Teotihuacán recibía migrantes que fundaban sus propios barrios y conservaban su propia lengua. Era una ciudad multicultural. La arquitectura se basaba en una construcción monumental que favoreció la observación astronómica. Reflejaba las ideas religiosas y reconstruía el mundo divino mediante caminos, puentes, túneles y pirámides. De ahí el nombre de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. La calzada de los muertos, el eje central de la ciudad, medía más de 3 kilómetros y desembocaba en la plaza de la pirámide de la luna, enfrente de la pirámide del sol. Los astros que regían la vida y el tiempo fueron construidas sobre un túnel subterráneo que finalizaba en el área central de la pirámide. Todos los edificios estuvieron adornados con esculturas y pinturas que representaban animales y dioses, asociados al mar y la fertilidad, como en el templo dedicado a Quetzalcóatl. Sus dioses representaban fuerzas naturales, atribuciones de la vida y la muerte o seres míticos con características humanas y animales. Los más importantes fueron el dios de la lluvia y la tierra, el dios del fuego,
la diosa del agua, la serpiente emplumada y el dios cubierto de piel humana. A pesar de todo su poder, Teotihuacán no desarrolló significativamente la escritura, la astronomía ni las matemáticas, el evidente contraste con la cultura de los mayas. Los mayas estaban fuertemente influidos por los teotihuacanos, pero con el crecimiento de las ciudades floreció una cultura propia sumamente avanzada. Los mayas del periodo clásico registraban los acontecimientos importantes de sus gobernantes en enormes estelas utilizadas como altares. Construyeron arcos y bóvedas en sus edificios, desarrollaron diferentes formas de escritura y tenían cerámica de diferentes colores. La ciudad maya más importante en este periodo fue Tikal, que alcanzó los 90.000 habitantes y contó con grandes palacios reales y construcciones menores dedicadas a la vivienda, el culto y el gobierno. Tenían juego de pelota, plazas, calzadas, altares y estelas con inscripciones y grabados. Si bien Tikal era la ciudad más destacada, Copán, Palenque y Calakmul eran capitales que también dominaban el territorio. Para los mayas era muy importante registrar los acontecimientos relevantes, por eso desarrollaron sistemas matemáticos y calendáricos muy precisos. La representación numérica se basaba en 3 signos: el punto, la barra y la concha. El valor de cada signo dependía de su lugar asignado. Las cuentas se hacían de 20 en 20 y cambiar la posición de estos signos podía representar enormes cantidades. Fue en este sistema donde existió el cero, la gran aportación de la matemática maya. Gracias al avanzado manejo de los números, los mayas desarrollaron varios calendarios. Uno agrícola y ritual que constaba de 365 días, otro adivinatorio con 260 días y uno histórico que tenía 360 días. La escritura maya, por su parte, se desarrolló mediante la mezcla de signos que podían representar una idea, una palabra o sonidos. Sus deidades fueron representadas en diversas inscripciones. Destacaban el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Aunque estaban geográficamente alejados, los mayas tuvieron una estrecha relación cultural con Teotihuacán y con la tercera ciudad más importante de Mesoamérica, los zapotecos. Monte Albán fue el centro de su cultura, alcanzando su mayor florecimiento en el periodo clásico. Convivían hablantes de diferentes lenguas del área de Oaxaca y era la capital más importante. En su apogeo, Monte Albán medía más de 6 kilómetros y contó con unos 30.000 habitantes. Era un centro de poder que controlaba una enorme área agrícola, la cual desarrolló un sistema de cultivo basado en terrazas. En cuanto a la arquitectura, construyeron una gran plaza central rodeada por sus principales edificios y un juego de pelota ubicado al oeste, mientras que al sur estaba su edificio principal, con 25 metros de altura. A Monte Albán asistían los habitantes de los pueblos aledaños para presenciar los rituales religiosos que se llevaban a cabo en la plaza. Cabían hasta 15.000 personas en el sitio. Una de las cualidades especiales de Monte Albán es que, al igual que las ciudades mayas, contó con estelas con inscripciones y grabados, y su escritura contaba con signos que representaban palabras o sonidos. Además, utilizaban 2 calendarios, el ritual de 260 días y el solar de 365. Un elemento importante de la religión zapoteca fue el culto a las deidades celestes. Esencialmente los relámpagos. Adoraban a las nubes e inclusive se llegaron a considerar sus propios descendientes. El fin del clásico. La ciudad de Teotihuacán fue decayendo. Y al ser el centro de poder más importante, Monte Albán, Palenque y Tikal seguirían su mismo destino. La mayoría de los pobladores migraron y otras ciudades despuntaron. Con el tiempo, el poder se canalizaría hacia la cuenca del Valle de México. Pero ¿cómo ocurrió el florecimiento de los mexicas? ¿Cómo fue su cultura? ¿Qué pasó en el último periodo de la época prehispánica? ¡Descúbrelo en el próximo episodio! Teotihuacanos Y los mayas ahora son las grandes culturas. Han consolidado poblados, calendarios y sistemas de numeración. Llegamos al periodo final y a las grandes culturas que atestiguaron la conquista. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes. Pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social. Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás. Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más, con escenas de batallas o de dioses devorando corazones.
Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del Zompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 A solo 30,000 habitantes. al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. El inicio del posclásico. La búsqueda de nuevos territorios llevó a muchas personas a poblar la zona central de Mesoamérica, donde hubo nuevos asentamientos y pequeños pueblos, mientras Cantona, Cacaxtla y Xochicalco, Tula y Chichén Itzá gozaban de su apogeo. También arribaron habitantes provenientes del norte, a quienes les llamaban Los chichimecas. se asentaron en varios pueblos, aunque el más relevante fue Tula, que se convirtió en la ciudad más importante del centro mesoamericano. Al mismo tiempo ocurrió el despunte de Chichén Itzá en la zona maya. Ambas eran ciudades hermanas que mantenían estrechos lazos comerciales. La ciudad de Tula, O lugar de los tules. se ostentaba como el sitio central del dios Quetzalcóatl. Ahí los gobernantes se consideraban sus descendientes, Por eso se les rendía culto. mientras que los soldados Águila y Jaguar alimentaban al sol mediante la guerra. De esta manera, el poderío de Tula tenía Tenía justificaciones divinas. y se conectaba culturalmente con otras ciudades gracias a un intenso intercambio comercial. Los pueblos mesoamericanos compartieron símbolos como el águila, el jaguar y las montañas o el movimiento, además del calendario ritual de 260 días. Incluso sus códices narraban pasajes parecidos, como la guerra, sacrificios, alianzas, matrimonios, astros y dioses. Pero Tula sufrió un repentino colapso al ser destruida y abandonada por la división de sus gobernantes. Esto disolvió la unión de los pueblos y dio pie a migraciones que desembocaron en el posclásico tardío. Los chichimecas mexicas y de Xolotl, así como los totolipanecas, acolhuas, tepanecas y otomís, migraron y fundaron nuevos pueblos de la zona central de Mesoamérica: México Tenochtitlán, Tenayuca y Texcoco, Amecameca, Coatlinchán, Azcapotzalco y Xaltocan. Crearon alianzas, fortalecieron sus ejércitos y lucharon entre sí en su pleito por el territorio. Tras varias generaciones, los pueblos centrales crearon ciudades y se alternaron el poder. Así fue hasta el dominio de los mexicas y la Triple Alianza. Los mexicas fueron un pueblo de origen chichimeca que migró del norte. Inicialmente se asentaron en Chapultepec. Hasta ser expulsados por los tepanecas. Por tanto, se vieron obligados a adentrarse en una zona inhóspita, repleta de serpientes y fango en mitad del lago de Texcoco. Su origen mítico remitía a un lugar sagrado llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Cuenta la leyenda que partieron de aquel lugar guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli, donde encontrarían una señal que les mostraría su nuevo hogar. Al ver pasmados un águila devorando una serpiente, fundaron México Tenochtitlán. Originalmente, Fueron tributarios de Azcapotzalco y participaron con ellos en numerosas batallas contra diversos pueblos. Sin embargo, esta situación concluyó al cabo de la alianza con Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco. con la cual derrotaron a Azcapotzalco. México Tenochtitlán tomó el liderazgo y se unió a Texcoco y Tlacopan, dando origen a la Triple Alianza. Así inició el dominio mexica, que creció y se impuso prácticamente en toda Mesoamérica. El área maya fue la única que se sostuvo independiente, aún manteniendo un intenso nexo comercial con todo el centro mesoamericano. Los mexicas fundaron una imponente ciudad bajo el liderazgo de sus tlatoanis, los gobernantes divinos. Ellos se encargaron de expandir su poderío y así forjaron. El gran imperio mexica. Tenochtitlán contaba con templos monumentales, construidos por etapas, adornados con esculturas de sus deidades. Tenía una enorme red de plazas y avenidas, acueductos y zonas de cultivo. Rendían culto a muchos dioses, que representaban un orden cósmico basado en fuerzas opuestas que luchaban entre sí, mientras se complementaban para crear los ciclos del mundo, como la vida y la muerte, el frío y el calor, y lo femenino y lo masculino. El orden cósmico y de los dioses estaba sujeto a la influencia del tiempo, y por eso medían diferentes ciclos a partir de dos calendarios, uno de 365 días y otro de 260 días, los cuales eran sincronizados cada 52 años, el tiempo de renovación de cada ciclo. La ciudad, rodeada de agua, comunicaba al exterior a través de canales. Las poblaciones y barrios que pertenecían a su red de influencia otorgaban sus bienes O su trabajo como tributo. y tenían su propia estructura territorial, social y de gobierno, llamada Altépetl. La guerra era crucial para la religión. Dotaba de prisioneros para el ritual del sacrificio, motivado por el culto a Huitzilopochtli. Por eso el Zompantli exhibía las cabezas de los prisioneros muertos. El dominio sobre otros pueblos y ciudades mediante la guerra pudo asegurar los tributos y riquezas para Tenochtitlán, que recibía artículos de gran valía de territorios recónditos.
además de poseer una red comercial sumamente extensa. El último periodo. El pueblo mexica, fundamentalmente guerrero, logró con sus imponentes ejércitos dominar Mesoamérica. Los tlatoanis tejieron múltiples alianzas, dirigiendo a sus guerreros Águila y Jaguar hacia la formación de un reino poderoso. Sin embargo, esta estructura de dominación creó un resentimiento gradual hacia sus gobernantes en varios pueblos sometidos al imperio. Resentimiento que tendría graves consecuencias en el destino de Mesoamérica. En tierras lejanas, al otro lado del mundo, Europa capitaneaba continuos viajes bajo la iniciativa de hallar nuevas rutas comerciales, plata, oro y territorios. Portugal y España encontraron en América la abundancia de recursos que buscaban, un incalculable abastecimiento de oro y una crucial oportunidad para conquistar el territorio. ¿Pero qué sucedió tras las expediciones de España? ¿Qué le ocurrió a los tlatoanis mexicas? ¿Qué propició la caída de Tenochtitlán? Acompáñanos a averiguarlo. Las culturas mesoamericanas han recorrido una odisea de cambios. La revolución de la agricultura, la exploración del cosmos, el estudio de los números y el tiempo, y la consolidación de los imperios a través de la guerra. La culminación que dio inicio al mestizaje, la conquista. Mesoamérica continuaba tan rica en sus recursos que favoreció a que las civilizaciones de los totonacas, tlaxcaltecas, mayas chontales y tarascos convivieran y prosperaran en el territorio, siendo influenciados por México Tenochtitlán, el gran imperio mexica, que básicamente era una alianza entre los pueblos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlán. El imperio azteca era guerrero y tenía bajo su dominio más de 300 pueblos que pagaban tributo al tlatoani, jefe supremo, militar y religioso del imperio. Muchos de estos pueblos no estaban de acuerdo con pagar este tributo. Moctezuma Xocoyotzin fue uno de los tlatoanis mexicas. Se cuenta que antes de la llegada de los españoles, Moctezuma tuvo 8 presagios que anunciaban el final del imperio azteca y el sufrimiento de su pueblo. La llegada de Hernán Cortés. Antes de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, hubo 2 expediciones bajo el mando de Diego Velázquez. Velázquez, además, era gobernador de Cuba, pues la isla había sido ocupada por los españoles desde mucho antes. Velázquez designaría a Cortés como encargado de la tercera expedición, pidiéndole que reuniera navíos, caballos, cañones e infantería para esta empresa. Pero cuando Cortés estaba a punto de partir, Velázquez se arrepintió de enviarlo y le prohibió zarpar. A pesar de la prohibición, Cortés decidió irse de la isla en busca de nuevas tierras. Comenzaba el año 13 Conejo, cuando la expedición de Cortés llegó al actual estado de Tabasco, en ese entonces habitado por mayas chontales, quienes intentaron persuadir a los españoles para que abandonaran sus tierras entregándoles oro. Durante su estancia en Tabasco, Fray Bartolomé de Olmedo celebró la primera misa cristiana en el territorio, bendiciendo la misión de los españoles. Terminada la ceremonia, se inició una batalla entre indígenas y españoles. ¡Ataquen! Los mayas chontales fueron derrotados. Esta sería la primera victoria en nombre de la corona, recordada como la Batalla de Centla. Como pago por su derrota, los embajadores de Tabasco entregaron piedras preciosas, plumas de aves, animales domésticos y 20 jóvenes, entre las cuales se encontraba Malinali, a quien Cortés nombró como su traductora personal. Tras su primera victoria, Cortés viajó a San Juan de Ulúa en Veracruz. Para ese momento, Moctezuma ya había escuchado sobre las acciones de Cortés, por lo que mandó ofrendas y tributos para convencerlo de partir. Pero Cortés rechazó los tributos y continuó su camino hacia Tenochtitlán. En el trayecto se aliaron con los totonacas, quienes, hartos de los tributos que pagaban a los aztecas, aceptaron unirse a los españoles inmediatamente. Más tarde, llegaron hasta Tlaxcala, reino conformado por pinomes, otomíes y tlaxcaltecas. Los españoles propusieron una alianza, pero Xicoténcatl, quien era el líder de los tlaxcaltecas, se opuso firmemente, ya que a diferencia de los líderes pinomes y otomíes, dudaba que los españoles fueran semidioses. Los tlaxcaltecas libraron algunas batallas, pero como era de esperarse, el poderío militar de los españoles se hizo notar, venciendo a los indígenas. Tras continuas derrotas, los tlaxcaltecas aceptaron unirse a los españoles. Totonacas, tlaxcaltecas y españoles marchaban hacia Tenochtitlán, pero antes pararían en Cholula. Estando ahí, corrieron los rumores de que los aztecas tenían preparada una emboscada contra los españoles. Cortés no quiso arriesgar a sus hombres e inició un ataque contra los cholutecas para demostrar su poder. La matanza acabó con aproximadamente 6,000 civiles, por lo que pasó a la historia como la primer masacre injustificada por parte de los españoles. La entrada a Tenochtitlán. El 8 de noviembre de 1519, 400 españoles, 4,000 tlaxcaltecas y algunos totonacas, acompañados de 16 caballos, entraron por primera vez a Tenochtitlán.
A la llegada de los españoles, Moctezuma conoció a Cortés, pero al no tener certeza sobre si era un dios o si debía temerle por sus presagios, lo recibió en el palacio de Axayácatl para despejar sus dudas. Los españoles quedaron deslumbrados por los tesoros que había en el palacio, y su estancia pasó de ser pacífica a una ocupación militar, haciendo prisionero a Moctezuma. Moctezuma, temeroso de los españoles, optó por una actitud sumisa. Eso enfureció al pueblo, pero era tal su respeto hacia el Tlatoani que en una primera instancia no se rebelaron. Mientras todo esto ocurría en Tenochtitlán, Cortés se enteró que el ejército de Diego Velázquez buscaba detenerlo, por lo que partió hacia la costa dejando a Pedro de Alvarado al frente de su ejército en Tenochtitlán. En ese momento comenzaban los preparativos para la fiesta de Huitzilopochtli, a donde asistían veteranos de guerra, lectores de códice y capitanes de guerra. Alvarado decidió aprovechar la fiesta de los aztecas para iniciar una matanza. Moctezuma intentó calmar la revuelta subiendo al templo y pidiendo calma, pero el pueblo, decepcionado por la sumisión de su Tlatoani, se rebeló contra él. Le aventaron piedras. Quizá estas lo mataron. Quizá los mismos españoles lo acuchillaron, pero eso nadie lo sabrá. Entonces, Cuitláhuac fue nombrado como el nuevo Tlatoani. Mientras seguía la revuelta, Cortés regresó de la costa, presenciando el caos que había en la ciudad. A diferencia de Moctezuma, Cuitláhuac no se quedó con los brazos cruzados y decidió actuar, por lo que encerró a los españoles en el palacio y mandó quitar los puentes que unían la isla con tierra firme. Hartos de ser prisioneros, los españoles decidieron huir de la ciudad por la noche, pero los aztecas los descubrieron y mataron a la mitad del ejército español. Tras esto, Cortés se paró a las afueras del lago y comenzó a llorar, rindiendo homenaje a los caídos. Este día pasó a la historia como la Noche Triste. Pasó un año para que los españoles regresaran a Tenochtitlán. Durante ese tiempo, Cortés fortaleció a sus tropas y se preparó para derrotar a los aztecas de una vez por todas. Mandó construir bergantines para atacar por el agua y reforzó sus alianzas con los tlaxcaltecas. Durante ese tiempo, los aztecas intentaron eliminar tributos y conseguir alianzas con otros pueblos, pero todos se negaron. Además, una epidemia azotó la ciudad y Cuitláhuac falleció enfermo. Cuauhtémoc sería su sucesor y último Tlatoani del Imperio Mexica. La caída del imperio. Con el ejército robustecido, Cortés regresó a la Gran Tenochtitlán para vengarse por la derrota de la Noche Triste. Los españoles establecieron su base militar en Texcoco, desde donde enviaban ataques continuos a los aztecas. Poco a poco, rodearon por completo la ciudad. El ataque final se acercaba y Cortés mandó instalar fuerzas militares con caballos, ballestas y tlaxcaltecas en varios puntos de la ciudad, con el fin de sitiar Tenochtitlán. De acuerdo con la versión española, Cortés pidió en repetidas ocasiones la rendición, pero los mexicas siempre se negaron. Y aunque eso es lo que cuentan los españoles, los indígenas aseguran que Cortés llegó a matarlos. Después de 93 días de sitio, donde diariamente se libraban sangrientas batallas y combates, se fue debilitando el imperio azteca. Se agotaron los alimentos y los aztecas dormían entre los muertos, aterrorizados entre calles llenas de sangre. Fue hasta el 13 de agosto de 1521 que Cuauhtémoc decidió salir de la ciudad y el imperio azteca cayó en manos de los conquistadores. Cortés capturó a Cuauhtémoc y decidió torturarlo para que le revelara el escondite del tesoro de Moctezuma. Además, aprovechó la autoridad del Tlatoani para poder gobernar a los vencidos. A partir de entonces, los pueblos indígenas responderían a la corona española e iniciaría el proceso de evangelización. Con el paso de los años, los españoles fueron conquistando los pueblos restantes a lo largo de todo el territorio. Se estableció México como la capital de la Nueva España, constituyéndolo como el primer virreinato de las Indias. A partir de ese momento, inició el virreinato, periodo donde los españoles reorganizaron el territorio, sometieron a los indígenas e impusieron sus creencias, tradiciones y su sistema económico. Pero, ¿qué ocurrió con Cortés? ¿Quién gobernó la Nueva España? ¿Qué pasó con los indígenas y sus construcciones prehispánicas? En esta cápsula vamos a sumergirnos en la colonia, una etapa que duró alrededor de 3 siglos y a la que también se le conoce como el virreinato. ¿Te imaginas todo lo que ocurrió en 300 años? Antecedentes. La caída de México Tenochtitlán marcó el fin del poderoso imperio mexica y el inicio de una nueva era. Hernán Cortés se basó en las leyes de la monarquía española para fundar un nuevo reino, la Nueva España. Las encomiendas. Cortés aprovechó la estructura que ya existía por la dominación mexica para someter a cada pueblo y señorío del imperio. Por ello, se instaló en la capital, conservando su nombre prehispánico, México. Él sabía que los indígenas no aceptarían fácilmente la intromisión de los españoles, así que estableció las encomiendas, una forma indirecta de gobierno que consistía en que cada conquistador se encargara de 2 o 3 pueblos. De esta manera, se les enseñaría la fe católica y a cambio, los indígenas pagarían el mismo tributo, que ya de por sí acostumbraban pagar al imperio mexica.
Al mantener el poder de los antiguos caciques y jefes indígenas, las encomiendas fueron exitosas y numerosas en un principio, más de 500 al menos, ya que el principal objetivo era el de lograr la dominación española. Cortés fue recompensado por su labor militar y fue nombrado gobernador, capitán general y justicia mayor de la Nueva España. A los encomenderos, en cambio, se les prohibió heredar sus tierras, lo cual generó un gran descontento, provocando que se desquitaran con los indígenas. La conquista religiosa. La evangelización era muy importante para la monarquía española. Dado que Europa luchaba contra la expansión del protestantismo, era necesario incrementar el número de fieles, así que para redoblar esfuerzos pidieron ayuda de los frailes. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España. En menos de 10 años también se instalaron los dominicos, los agustinos y los mercedarios, quienes fundaron las doctrinas y además construyeron templos y monasterios. Tiempo después también llegaron los jesuitas. Los frailes se esforzaron en conocer las diferentes lenguas indígenas, enseñarles el español, educarlos en el cristianismo y defenderlos de los abusos de los encomenderos. Para lograrlo, hicieron uso del teatro, la música y la pintura, y también organizaron bautismos multitudinarios. Finalmente, la aparición de la Virgen de Guadalupe favoreció a que los indígenas se identificaran con la nueva fe. Aún así, la labor evangelizadora fue complicada, pues los indígenas se rehusaban a abandonar a sus dioses y adoptar una nueva religión. Muchas construcciones prehispánicas fueron derrumbadas y su material reutilizado para construir iglesias sobre las pirámides. Acabaron simbólicamente con las creencias antiguas, introduciendo la nueva religión. Algunos encomenderos creían innecesario evangelizar a los indígenas y prefirieron esclavizarlos. Sin embargo, la corona española los consideró vasallos y prohibió su esclavitud. Como sabrán, cambiar de creencias no es nada fácil, y por eso pasaron varias generaciones para que el catolicismo se introdujera en la población nativa. La mezcla de culturas en la colonia fue compleja, ya que siempre prevalecieron ideas y prácticas indígenas, dando vida a nuevas tradiciones. El gobierno. Como imaginarán, gobernar nuevos territorios a miles de kilómetros de distancia suena a una misión casi imposible. Aunque los primeros conquistadores y encomenderos eran fieles al rey, se hizo necesario un nuevo sistema de gobierno para evitar los abusos y el descontrol. El primer paso fue crear el Consejo de Indias, encargado de atender los asuntos de América. Además, se fundaron 2 audiencias, que impartían justicia en nombre del rey. Las audiencias estaban al tanto de lo que pasaba en los pueblos indígenas, los cuales tenían su propio sistema de gobierno, llamado República de Indios. La corona española, además de todo, decidió enviar a un virrey, una figura que además de ser el representante del rey en el nuevo continente, sería la figura de máxima autoridad, teniendo el mando supremo del gobierno, la jefatura militar, los asuntos de justicia y los asuntos de la iglesia. Justo de ahí surgió la denominación del virreinato. Sin embargo, aún quedan historias por contar. ¿Cómo se involucraron el arte y la cultura? ¿Qué tanta trascendencia tuvo la economía novohispana? ¿Cómo fue la organización de la sociedad? Todas las preguntas serán contestadas en el siguiente capítulo. Ha caído y Hernán Cortés ha constituido el reino de la Nueva España. Ahora las encomiendas y la religión buscan reorganizar a los indígenas. Y aunque imponen resistencia, se han encontrado maneras para introducir la fe. Ahora que el rey ha reconocido este imperio, necesitará un representante para vigilar los intereses de España. Un virrey. Ha comenzado el virreinato. Ahora, sean bienvenidos a la colonia, parte 2. El gobierno. Aunque había un virrey, la Iglesia Católica también ayudaba en la labor de gobernar y ejercer justicia a través del Tribunal del Santo Oficio. Como los indígenas apenas aprendían la religión católica, estaban exentos de castigos. A estas alturas, parecería que el virrey tenía todo el poder, pero sus alcances políticos eran limitados. Incluso, uno de los virreyes fue derrocado en 1642. El rey de España constantemente enviaba inspectores a velar por los intereses del reino. Y para gobernar con mayor eficacia, el territorio se dividió en provincias gobernadas por un alcalde mayor. Con el tiempo, surgió otra forma de dividir el territorio a través de partidos. Los poblamientos más grandes recibieron los rangos superiores de ciudad o de villa y tenían su propio ayuntamiento, en el que se agrupaban a las autoridades, encargándose de construir urbes a imagen y semejanza de las españolas. La consolidación del gobierno virreinal hizo posible la expansión del territorio, que creció hacia el norte gracias a numerosas expediciones que iban en busca de un codiciado metal, la plata. Entonces, se crearon nuevos reinos y ciudades que, gracias a la minería, vivieron un apogeo económico. La economía.
Nueva España era rica en plata, eso lo sabemos, pero también se comerciaban otros productos, como el cacao o la grana cochinilla, con la que se teñían las telas de un color rojo brillante. Y también se producía azúcar de caña y se cultivaban frutos y vegetales. Mientras la minería arrojaba mucha riqueza para empresarios españoles, los indígenas en las minas sufrieron de explotación y malas condiciones. Aún prohibida la esclavitud, esta podía encontrarse en algunas minas. La plata y otros productos novohispanos llegaban a muchas ciudades del planeta, gracias al comercio internacional por vía marítima. También productos muy lujosos, como la seda, la porcelana, el marfil y las especias, llegaban a Nueva España mediante enormes embarcaciones que viajaban por todo el mundo. El acceso a estos lujos estaba limitado a un pequeño grupo privilegiado. Sociedad. Los títulos nobiliarios y el origen familiar se consideraban muy importantes para las élites, y tanto la nobleza indígena como la española gozaban un estatus superior. Los españoles peninsulares concentraron paulatinamente poder y riquezas, estableciendo además un esquema de distinción social basado en los rasgos físicos y el color de la piel. El sistema de castas. Con las mezclas de sangre y razas, surgió la inquietud de clasificar a las personas de acuerdo a su origen, y aparecieron categorías un tanto extrañas, como los criollos, los cambujos, los mestizos o los ambos. La pertenencia a un grupo era muy importante para ser tomado en cuenta en la época. Por eso las personas que compartían un oficio o actividad formaban corporaciones, mismas que defendían los intereses de su gremio ante las autoridades. El arte y la cultura. La Iglesia Católica era una institución muy poderosa. Además de influir en la vida social y política, regía gran parte de las producciones culturales y artísticas. A pesar de la distancia, los religiosos y pensadores novohispanos se ilustraban constantemente en los saberes desarrollados en Europa. La arquitectura, la música, la pintura y la escultura florecieron al cobijo de la Iglesia. Además, la literatura novohispana fue muy valorada y alcanzó un gran prestigio. Otros conocimientos como las matemáticas y la astronomía eran muy importantes para la minería y la navegación. El conocimiento ancestral prehispánico sobre los beneficios herbolarios en la salud también fue aprovechado para curar algunos males. Los cambios que apuntan a la independencia. La llegada de una nueva casa gobernante en España marcó una nueva etapa, pues muy pronto sucedieron algunas reformas al comercio y se introdujeron nuevos funcionarios al territorio novohispano. Los intendentes. Había mayor control de los recursos por parte de la corona, además de que los cargos políticos importantes comenzaron a venderse al mejor postor. Esto benefició a los criollos, que podían acceder a algunos cargos. Sin embargo, puestos más importantes seguían perteneciendo a los peninsulares, lo que fue tachado como un acto de discriminación. Mientras la corona se ocupaba de obtener riquezas de sus colonias, las diferencias sociales entre ricos y pobres se incrementaron. Las reformas borbónicas. Para hacer más eficiente la administración de sus colonias, los Borbones, quienes regían en España desde el siglo XVIII, establecieron impuestos a las actividades productivas, como la minería y el comercio. La corona controló una parte del ahorro de los indígenas con el pretexto de prevenir desastres o epidemias, pero esta medida provocó un malestar general y recurrieron al amparo del rey. La furia ante las nuevas políticas, la agudización de las tensiones sociales y la denuncia de injusticias hacia los indígenas, así como el sentimiento criollo de la ilegitimidad monárquica, desembocaron en una poderosa crisis que se fue intensificando cuando Napoleón Bonaparte invadió España y colocó en el trono a su hermano José I. Fue en ese momento que en la Nueva España se cuestionó como nunca antes ser vasallos de un rey al que nunca habían visto. La palabra independencia se susurraba en conversaciones clandestinas, una idea que se iría propagando gradualmente y que desembocaría en el movimiento que sacudió a toda la sociedad de la Nueva España. Antecedentes. Mientras que los virreyes daban orden en la Nueva España, los reinos, capitanías, provincias y pueblos subordinados a la corona proliferaron en el continente. Aun siendo un territorio muy rico por la exportación de plata, los problemas abundaban. En principio, gran parte de las castas indígenas vivían en la pobreza, algunos con trabajos de semi-esclavitud.
Después, un gran descontento evidenciado. Los peninsulares, Nacidos en España, con los cargos políticos más importantes, eran criticados por los criollos, quienes tenían restringidos estos privilegios a pesar de su aptitud y conocimiento del territorio. y para colmo, Los disparatados impuestos de los reyes de Habsburgo en sus muy descuidadas colonias. Ya no se necesitaban gotas que derramaran el vaso. El virreinato debía terminar. Ahora sean testigos de la lucha novohispana para alcanzar la independencia de México. comienza el movimiento. En España, la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII frente a la invasión napoleónica convulsionó a Nueva España. Se había impuesto en el trono al hermano de Napoleón. José Bonaparte, para muchos, una corona ilegítima. Los criollos ilustrados del Ayuntamiento de México argumentaban que la gobernabilidad consiste en un pacto entre el pueblo y el gobierno. Sin rey, El pacto está roto, así que el poder debía regresar al pueblo. Esa era la idea, una soberanía nacional. Nueva España estaba en crisis. El golpe de estado contra el virrey Iturrigaray llevó a los peninsulares de la Real Audiencia a imponer su autoridad por la fuerza. El papel del virrey se volvió tan cuestionable que en menos de 2 años hubo 3 virreyes: Pedro Garibay, Francisco de Lizana, y Francisco Javier Venegas. Un intento de junta de gobierno para sustituir el poder español y la conspiración de Valladolid de 1809, que fue descubierta y provocó el destierro de los implicados. Autonomía, independencia y república hacían eco en el territorio. Estos intentos fallidos de los criollos por oponerse a la autoridad les llevaron a entender sus limitantes. si querían triunfar, La alianza con castas indígenas era necesaria. La Guerra de Independencia. En Querétaro, en la casa de los corregidores Miguel y Josefa Domínguez, con el capitán Ignacio Allende y el teniente Mariano Abasolo, simpatizantes de la conspiración de Valladolid, se reunían con Juan Aldama y el cura Miguel Hidalgo para planear clandestinamente la destitución del gobierno español. Preparaban un equipo que contaría con empresarios, militares, abogados, comerciantes, religiosos y personajes influyentes y populares. bajo la fachada de Tertulias literarias fingían ensayar obras de teatro, encubriendo un levantamiento armado previsto para finales de 1810. El objetivo, al destituir al gobierno, sería tomar el poder a nombre de Fernando VII. Los primeros pasos contarían con el apoyo popular, apoderándose de la ciudad de Querétaro bajo el mando de Allende como general. Aldama como segundo e Hidalgo al frente del movimiento. Posteriormente, Los principales capitanes distribuidos en el territorio aprenderían a funcionarios militares y españoles. Encarcelados y destituidos, serían llevados a Veracruz para embarcarse a España. De tener éxito, la forma política de la nación sería un imperio con 4 príncipes electores. Pero súbitamente descubiertos, adelantaron el llamado a las armas. El domingo 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo convocó al pueblo a luchar. Con más de 600 hombres armados, con lanzas y machetes, siguieron el llamado del cura de Dolores, emprendiendo la campaña militar. Ocuparon San Miguel el Grande, días después Celaya, y las fricciones internas comenzaron cuando Hidalgo fue llamado generalísimo y Allende teniente general. avanzaron hasta Totonilco, donde tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el símbolo de arraigo y patriotismo. Protectora de la insurgencia. Ya en Guanajuato, una de las ciudades más relevantes de la Nueva España, Hidalgo pidió la rendición del intendente Juan Antonio de Riaño. Este se negó y atrincheró con ricas familias de españoles en la Alhóndiga de Granaditas, el importante almacén de armas y granos. Los insurgentes atacaron y penetraron el edificio, ocasionando la muerte de varias familias españolas, costándole al cura la excomunión y al movimiento. El desprestigio. Francisco Javier Venegas fue nombrado virrey y tras lo ocurrido ordenó la ofensiva contra el ejército insurgente. Así que pidió ayuda a Félix María Calleja en la capital, quien en respuesta al movimiento de Hidalgo levantó el estandarte de la Virgen de los Remedios como su símbolo de lucha. La campaña militar de Hidalgo se expandió por todo el territorio, pero solo sería en la capital del país donde habitaban las esperanzas de validar el movimiento de independencia. Su victoria en el Monte de las Cruces les permitió llegar a la Ciudad de México. Ahí el cura buscó entrevistarse con el virrey, una oportunidad única para ponerle fin a la guerra, pero optó por retirarse inexplicablemente. ¡No! Días después, los insurgentes fueron derrotados por el ejército realista de Calleja en Aculco. Enemistados por liderar el movimiento, Allende partió a Guanajuato, mientras que Hidalgo marchó hacia Guadalajara. Ahí, fue nombrado Alteza Serenísima. Ordenó la publicación del periódico El Despertador Americano. y decretó la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Pero también autorizó la ejecución de españoles prisioneros. Las tropas de Calleja avanzaron hacia Guadalajara, así que Allende regresó con Hidalgo para reorganizar la defensa.
A pesar de sus esfuerzos, los realistas derrotaron a los insurgentes en Puente de Calderón. Los jefes del movimiento lograron escapar, huyendo en busca de ayuda norteamericana. Pero al atravesar Coahuila, Fueron aprendidos y condenados a muerte. Allende, Aldama, Hidalgo y José Mariano Jiménez fueron ejecutados y sus cabezas exhibidas en la Lóndiga de Granaditas. El movimiento había crecido tanto que aún sin sus líderes iniciales prevaleció. Las clases populares también ansiaban un cambio y contribuyeron a que la guerra continuara. ¿Pero qué estaba ocurriendo en España? ¿Quién tomaría el liderazgo del movimiento? ¿Cuál sería el legado de los primeros insurgentes? Ideas libertadoras, arduas batallas y héroes derrotados. Los novohispanos estaban sumergidos en una lucha por su independencia. Con cada decisión tomada en España, hay consecuencias directas en la Nueva España. Ahora los españoles, con un rey impuesto y peleando contra la invasión francesa, buscarían opciones para replantear la monarquía. ¿Cómo impactaría esto en el destino de la Guerra de Independencia? La Independencia, segunda parte. Los sentimientos de la nación. En medio de la crisis, las Cortes Reales se reúnen en Cádiz para hacer un documento liberal. Las ideas permitirían a los criollos el control y legitimidad de la Nueva España, además de promulgar la Constitución de Cádiz. Dicho documento inauguraba la monarquía constitucional, dividiendo el poder En ejecutivo, el rey, legislativo las Cortes del Rey, y justicia. los tribunales de justicia de las Cortes del Rey. O sea que los servicios del virrey ya no eran necesarios. Calleja fue nombrado Jefe político, sucediendo al virrey Venegas. Inicialmente reconoció la Constitución de Cádiz. pero a su liberación, Fernando VII reinstala en España el absolutismo. Así que Calleja desconoce la Constitución y se convierte en virrey. Los novohispanos ya estaban encaminados a la separación de España, aún con la promesa de las Cortes de Cádiz. Mientras tanto, un joven cura de Michoacán, un aleccionado de Hidalgo, comenzó a destacar por sus habilidades militares. José María Morelos y Pavón guió un ejército poco numeroso, pero disciplinado, para dominar los territorios del sur, además de librar exitosamente una batalla de 2 meses contra Calleja. Tras incontables victorias, Morelos convocó el Congreso de Anáhuac, donde presentó Los Sentimientos de la Nación, un documento político inspirado en las Cortes de Cádiz, donde declaraba que América es libre e independiente de España. La religión católica es la única. La soberanía proviene del pueblo y el gobierno se divide en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. preceptos que influyeron en la promulgación de la Constitución de Apatzingán un año después. El Congreso nombró a Morelos jefe del poder ejecutivo y adopta el título de siervo de la nación. Pero el desorden continuó. Morelos fracasa al tomar Valladolid y ahí es hecho prisionero y es posteriormente fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Guerra de guerrillas. Nueva España mostraba ya las secuelas por los años de la guerra. El centro estaba devastado por la miseria, disminuyó la producción agrícola y la iglesia sufrió pérdidas económicas. Ya sin un líder oficial y las tropas de Calleja presionando, los insurgentes se esparcieron por todo el territorio. El movimiento debilitado pudo sobrevivir a través de la guerra de guerrillas, un conjunto de pequeñas batallas, entre las más importantes la resistencia del general Vicente Guerrero. La corona española intentaba la reconciliación, ofrecía indulto a los generales insurgentes para retirarse de la lucha, y Juan Ruiz de Apodaca asciende como virrey. Algunos insurgentes rechazaron el indulto, y la lucha continuó con líderes fugaces, como el padre Servando Teresa de Mier, el capitán liberal español Francisco Javier Mina, así como Pedro Moreno. En 1820, la Constitución de Cádiz volvió a entrar en vigor en España. Temerosos de perder sus privilegios ante las ideas liberales del documento y con el cansancio tras los años de guerra, la aristocracia novohispana comenzaba a pronunciarse en favor de la independencia. Tras sus continuos fracasos por derrotar a Vicente Guerrero, el militar criollo Agustín de Iturbide fue encomendado para finalizar la lucha y optó por buscar una solución pacífica. Por su parte, Guerrero creía que la independencia solo sería posible en alianza con los realistas. Así, Iturbide y Guerrero acordaron unirse y tras el abrazo de Acatempan, proclamaron el Plan de Iguala. Se enviaron copias al virrey, a todas las autoridades civiles y militares del reino y a los jefes realistas e insurgentes. En la población, el plan fue recibido con entusiasmo. Meses después, llegaría Juan O'Donoghue como virrey, pero al ser de ideología liberal, aceptó el Plan de Iguala y la firma de los Tratados de Córdoba.
El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México, acompañado por el ejército trigarante, llamado así por la proclamación de tres garantías: la religión católica, la unión y la independencia. Al día siguiente, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. El movimiento iniciado en 1810 concluía como uno de los episodios más importantes en la historia de México. Aún así, la joven nación enfrentaría sus más grandes retos. ¿Cómo se organizaría el gobierno? ¿Qué estragos dejó la guerra en la población? ¿Qué haría México en el escenario internacional? Para conocer lo ocurrido en el México independiente. Cimientos de una nación. Una guerra terminada y la independencia se ha logrado. Así que en los años siguientes buscarían con desesperación una solidez nacional, resultando en formas de gobierno que regirían el destino del país. El imperio, un heredero al trono a cargo de un territorio, con autoridad absoluta en la milicia, la política y la religión. No había nobles en México, pero era el único gobierno que se conocía. El triunvirato. Tres individuos, generalmente aliados, administran el poder bajo elección del Congreso. La República Federal. Se organiza en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí cada estado tiene un gobierno, constitución y congreso propios. El pueblo elige a sus gobernantes y aunque se coordinan mediante un poder central, cada estado es autónomo. La República Central. Existe la división de poderes, pero se diferencia en que el presidente es quien elige a los gobernantes de cada estado, apegados a una constitución y a un congreso únicos. Y una dictadura militar. El poder nuevamente recae en un individuo. Ya no hay división de poderes y el mando se ejerce arbitrariamente en alianza con las Fuerzas Armadas. Para 1821, ¿cómo podría reorganizarse un México independiente? Con la conclusión del conflicto, las expectativas de la nación se dividían básicamente en dos perspectivas. Los menos favorecidos, criollos del movimiento y clases trabajadoras, confiaban en que las reformas propuestas por Hidalgo y Morelos se iban a cumplir. En contraste, los aristócratas y funcionarios peninsulares, así como los criollos de altos rangos, seguían preocupados por preservar la monarquía y asegurar sus privilegios. El Plan de Iguala, proclamado meses atrás por Iturbide, sería el punto de encuentro de ambos grupos. Sin embargo, hay que echarle un vistazo. Las cláusulas del contrato. El Plan de Iguala sí establecía la independencia de México, la religión católica y la unión e igualdad de los ciudadanos, pero decretando la imposición de un rey. La confusión inundó a los líderes insurgentes. ¿Cómo era posible volver a la monarquía después de tantos años de lucha? En las entrevistas de Iturbide con los caudillos para unirse a su causa, como Guadalupe Victoria, se toparon con incongruencias en el documento. Todos sabían, al igual que Guerrero, que el plan sería la única manera de acabar con la guerra. Así que las inconsistencias las pasaron por alto, aún con recelos y reservas. Si el pueblo apoyaba el plan, ellos lo harían también. Pero los pequeños detalles delataban los planes de Iturbide, la traición a los ideales insurgentes y un seguro para los privilegios de la aristocracia. El precio de la libertad. La fiesta se dio, el júbilo también, pero con una crisis por delante, todo finalizó presurosamente. La incertidumbre social estaba atascada de problemas económicos, ya que no había recursos suficientes para arrancar el comercio, y existía una enorme deuda externa. La agricultura era un desastre, afectada por la pérdida de la fuerza de trabajo y la inseguridad. La minería, lenta, fallida y sin recursos. Así que la idea de industrializar al país fue triturada. Debido a la ausencia de autoridad, el territorio se encontraba sin alguien que frenara el desorden. Había que actuar rápido, y la primera solución en la capital fue la regencia. Estaba conformada por 5 individuos y capitaneada por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú. La regencia llevaba muchas promesas, como la abolición de las castas, la cual fracasó por la intolerancia de la misma sociedad. También una constitución en manos de un congreso, que para colmo no se efectuó. Y el congreso, claro, que sí se formó, solo que estaba repleto de jefes militares, eclesiásticos y aristócratas, pero ningún líder insurgente incluido. Más desalentador aún fue enterarse que España anuló los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, cosa que empeoraba con la repentina muerte de Juan O'Donojú para dar fe de estos argumentos.
España no permitiría que el primer virreinato de las Indias se le fuera de las manos. Políticamente indefensos, alguna decisión debía ser tomada. Por sus méritos como caudillo, conciliador de la independencia de México y actual presidente de la regencia, no había un mejor candidato para ocupar el trono del imperio que Agustín de Iturbide. Pero en medio de la euforia, imponer la monarquía Tan apresurada y artificialmente, trajo como consecuencia severas diferencias con el Congreso. Los grupos borbonistas, iturbidistas y republicanos querían organizar el gobierno redactando leyes que se adecuaran a sus intereses. Estos grupos, contrastantes entre sí, provocaron que Agustín I eliminara el Congreso permanentemente, desembocando en discordias, conspiraciones y un imperio dividido. Con los descontentos en aumento, se dibujaba una oportunidad para que el imperio llegara a su fin. Así, Agustín I asciende en medio de un sinfín de fracasos económicos, inconformes que alegaban una república, una España resentida con planes de reconquista y la rebelión de un pujante militar de los territorios del sur. un antiguo y poderoso realista. Convertido en el general brigadier del imperio, se encargaría de llamar a los antiguos insurgentes y así derrocar al emperador. Su nombre era Antonio López de Santana. Este llamaría prontamente a las armas con el Plan de Casamata. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y los líderes insurgentes, Unidos a la causa, demandaron la creación de una república, un nuevo Congreso y la renuncia de Iturbide. A pesar de dar batalla mediante las armas, el monarca fue derrotado. Y con la opinión pública, la sociedad y los insurgentes en su contra, el emperador no tuvo más remedio que reinstalar a los diputados en el Congreso, salir del país y ser acusado de alta traición. Con la nación ahora en manos de los republicanos, había un terreno fértil para que su política prosperara, aún inconscientes de lo que Estados Unidos, Francia y España preparaban sobre México. Pero ¿qué consecuencias desataron estos acontecimientos? ¿Qué planes tenía España en un territorio sin rey? Apenas 2 años del fin de la guerra y los fracasos del país independiente ya han cobrado factura. Desigualdad, un tirano y levantamientos armados. Pero la búsqueda del orden aún continuaría. El fracaso de la Unión. El imperio termina en un país lleno de incertidumbre. Reinó el terror a nuevos gobernantes y la división prevalecería. Los aristócratas, la iglesia, los monárquicos y los republicanos, con sus proyectos de nación, dividirían literalmente a la nación. Las leyes del Congreso eran inconsistentes, Contradictorias e incompletas. Los conflictos permitieron que los militares ambiciosos tuvieran rienda suelta en el poder, provocando desconfianza en sus gobiernos. Sin mencionar que los privilegios de la iglesia incomodaban al gobierno. Se creía que destinando sus bienes al Estado, La crisis. se superaría. Tanta inestabilidad atraería la atención de otras naciones, mismas que pondrían a prueba al México independiente. Segunda parte. La Primera República de los Estados Unidos Mexicanos. Santa Anna expulsó del poder a Iturbide, proclamando una república. Pero ¿Qué república? el nuevo Congreso crea un triunvirato provisional, con el realista Pedro Celestino, Y los insurgentes, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, al tiempo en que se crea un proyecto de gobierno. en favor de la autonomía de los estados. Y su contraparte, Estados gobernados por un poder central. Pero Lucas Salamán y Carlos María de Bustamante los políticos centralistas más influyentes, pensaban que el federalismo sería demasiado brusco, al menos para un país gobernado desde la capital durante 300 años. Sin embargo, por mayoría en el Congreso, y presión de varios estados, ganan los federalistas, disuelven el triunvirato y emprenden la constitución de la Primera República Federal. lo bueno, Era el primer documento oficial para un gobierno apoyado en 3 poderes. lo malo, Estas leyes limitaron el poder del presidente, pues se creyó que por sí solas gobernarían al país. Y lo feo, jamás se estableció cómo escoger al vicepresidente. Así que pusieron a un federalista y a un centralista gobernando al mismo tiempo. el resultado, Llamados a las armas. Suceden las elecciones y Guadalupe Victoria es el primer presidente y Nicolás Bravo el vicepresidente. Mantuvieron una relativa paz, pero victoria federalista.
Y Bravo centralista. Una rebelión es inminente. Vicente Guerrero vence a los golpistas y Bravo Es exiliado. Pero el federalismo arranca con más problemas. Todos malinterpretaron la autonomía creyéndose independientes. Así, Centroamérica se va del territorio y México casi se fragmenta en pequeños países. Nuevas elecciones. Resultan Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Pero un Santana en armas impone a Guerrero y a Anastasio Bustamante. Todos sabemos cómo terminará esto. Así el ya influyente Y famoso Santana. asegura su mando del Ejército Nacional Y fortalece sus alianzas. en altas esferas sociales y en el Congreso. Pero su momento político aún debía aguardar, pues llegarían invitados inesperados. España contraataca. Tras la independencia, Fernando VII buscaría reconquistar a su principal proveedor de recursos. Años después, en San Juan de Ulúa, 2.000 soldados españoles se apoderaron del puerto. México intenta negociar, pero España responde bombardeando Veracruz. Y Santana derrota a los invasores. Al año siguiente, En otro intento, el general Isidro Barradas y sus 4.000 soldados serían vencidos en Tampico a manos de Santana y Vicente Guerrero. Con la victoria, España por fin reconocería la independencia de México. y simultáneamente Santana sería llamado el héroe de Tampico. Pero en la capital, aún con el triunfo, Anastasio Bustamante desconocería la presidencia de Guerrero y asciende con el apoyo de los centralistas. Un mandato nuevamente frustrado por Santana y más opositores, que pactarían otra presidencia de Manuel Gómez Pedraza. Nuevas elecciones. Con su ya reconocida carrera, Influencia. popularidad y carisma, Después de 10 años, Santana ganaría la presidencia. desenmascarando al héroe. Este mandato inició un ciclo de idas y venidas para el héroe de Tampico. No solo por sus ya heroicas batallas, sino por su coqueteo Con las ideas centralistas y federalistas. y abandonar el cargo para ir a su hacienda a descansar. Estos acontecimientos le dieron fama de corrupto Indeciso. y manipulador. Sus múltiples ausencias encomendaba el cargo al vicepresidente Gómez Farías, quien emprendió numerosos proyectos para la educación, la economía y sobre todo contra el apabullante poder de la iglesia. Indignados, los conservadores, el clero y los militares llamarían a Santana. Este reemplazó al Congreso, exilió al vicepresidente y eliminó sus reformas. Pero con la conclusión de su gobierno, el nuevo Congreso declaró el fracaso del federalismo, dando así Una vuelta a la ruleta. la República Centralista. La crisis justificó para los centralistas crear el supremo poder conservador para controlar al Ejecutivo Al legislativo. y al Judicial. Eliminaron la vicepresidencia y extendieron a 8 años el cargo del presidente. A pesar de las mejores intenciones, en este gobierno predominó el estancamiento económico, las luchas civiles y 10 hombres ocupando la presidencia, Todos y cada uno. expulsados en rebeliones O golpes de estado. y 4 mandatos más de Santana, que incrementarán su prestigio, poder político y militar y el control en un Congreso cada vez más débil. Si bien el federalismo había dado una malentendida autonomía a los estados, el centralismo eliminó su soberanía. ¡No! Esto provocó las rebeliones en Zacatecas, Tabasco y una guerra contra Texas. Desde la colonia había permisos para que los estadounidenses poblaran el territorio tejano. Iturbide les brindó aún más privilegios. Pero con los años, la población rebasó a los mexicanos en la región. El general Manuel Mier y Terán trataría de evitar una inminente colonización, repoblando la región e iniciando el cobro de impuestos. Además, prohibió la esclavitud en suelo mexicano. Pero el descontento tejano repercute en victoriosas rebeliones, Apoyadas gradualmente por Estados Unidos. defendiendo la soberanía de la nación. Santana intentaría someter las rebeliones, obteniendo una triunfal victoria en el Álamo. Sin embargo, su fracaso sería inminente y es encarcelado y obligado a finalizar la guerra, firmando los Tratados de Velasco. El documento garantizaba la separación e independencia de Texas y un fragmento menos del territorio mexicano. La furia, descontento y humillación popular acabaron con el prestigio, privilegio y presidencia de Antonio López de Santana.
Pero ahora, ¿qué futuro deparaba en México? ¿Qué otras invasiones estarían por llegar? ¿Qué ocurriría sin Santa Anna al frente del ejército? Sé testigo de la culminación de estos eventos en el siguiente capítulo. Federalismo y centralismo. Batallas y rebeliones han sembrado crisis y división por todas partes. No hay presidente que resista a los levantamientos. Y militares como Santa Anna ascienden al poder. Con el fracaso del federalismo, el centralismo inicia nuevas crisis. Texas independiza y Santa Anna es degradado. México independiente. Tercera parte. Cuando Anastasio Bustamante inaugura la República Centralista, se topa con federalistas clamando federalismo. Más estados buscando seguir a Texas. Radicales que quieren un rey de Europa. Y para rematar, la guerra de los pasteles. Francia se planta en Veracruz bloqueando las rutas comerciales y reclamando 800,000 pesos. Por unos pasteles, el fusilamiento de un francés en las batallas recientes y los gastos por el traslado a México. Una fachada para tomar ingresos del ya vulnerable país. Como el pago era descabellado, Bustamante se niega. ¡No! Y los franceses abren fuego. Santa Anna era, después de todo, un fiel caudillo. Y dada la crítica situación bélica, debían restituir sus facultades militares para defender a la nación. Pero en la cumbre del enfrentamiento, Santa Anna recibe un cañonazo. Perder su pierna le haría ganar publicidad en el futuro, garantizando su regreso a la presidencia. Con la batalla casi perdida y las rutas comerciales afectadas, Gran Bretaña se involucró y auxilió a México para abrir negociaciones. México paga y Francia se retira. Pero el Tratado de Paz concedió privilegios comerciales a los franceses, al menos durante varias décadas, incrementando la ya grave crisis financiera. La política centralista aún lidiaba con turbulencias. ¿Y los presidentes? Iban y venían. Bustamante dejó la presidencia para combatir rebeliones. Francisco Echeverría le sustituye. Santa Anna la retoma. La deja. Pasa a Nicolás Bravo. Y vuelve nuevamente a Santa Anna, quien para ese entonces ya contaba con facultades extraordinarias como presidente. En ese momento, promulgan la segunda constitución centralista, las bases orgánicas. Un documento interesado en asegurar que cada estado o departamento pudiera administrar sus recursos con libertad. Muy parecida a lo planteado por los federalistas. Las leyes también eliminaron el supremo poder conservador, aumentando el poder del presidente. En las siguientes elecciones, Santa Anna sería reelegido, bajo la condición de acatar las leyes dictadas por el Congreso. Pero igual que en sus anteriores gobiernos, acostumbrado al poder, sigue descuidándolo, falla en su administración y provoca más inestabilidad. Se multiplican impuestos, los préstamos también. Y en el norte del país, Texas buscaba su integración a Estados Unidos. El Congreso no podía pasarlo por alto. Con una nación enfurecida y el fantasma de la pérdida del territorio, Santa Anna evitaría manchar aún más su nombre y huiría al exilio, cuando lo peor estaba por llegar. La invasión estadounidense. El destino manifiesto. Filosofía de los fundadores de Estados Unidos justificó su expansión y dominio en el continente. Según estos preceptos, su nación debía unificar a las demás, y los territorios desorganizados debían anexarse a ellos. La independencia tejana sirvió de pretexto perfecto para ejercer su manifiesto. Texas se unía a Estados Unidos. Para México representaba una declaración de guerra. Aún consideraban a Texas parte del territorio. El conflicto hervía con la presión del presidente James Polk, un expansionista empedernido interesado en Nuevo México y Alta California, convenientes por sus campos de algodón y puertos de comercio con Asia. La invasión había comenzado. Con los presidentes ocupados por la guerra, los federalistas dieron un golpe de estado para reinstaurar la República Federal. La Armada estadounidense avanzaba y México debía responder con todo lo que tenía. Los federalistas llamarían al único capaz de organizar al ejército, Antonio López de Santa Anna. Pero el federalismo en medio del conflicto resultó contraproducente. Los estados se desentendieron de la guerra. Al ser autónomos de nuevo, de 19, los 7 apoyaron con su fuerza militar. En una guerra desigual, ni Santa Anna ni el empeño federalista evitaron que Jalapa, Puebla y la capital
fueran arrasadas y las defensas de Churubusco, Molino del Rey y el castillo de Chapultepec fueron eliminadas. Así Estados Unidos izaría su bandera en el Palacio Nacional, reclamando su botín de guerra. Ante el agravio a la soberanía nacional, no quedó más salida que ceder el territorio. En los tratados de Guadalupe Hidalgo. Concluido el conflicto, Santana es culpado de perder la guerra y condenado nuevamente al exilio. Ahora, el gobierno enfrentaba descontento. El territorio estaba reducido y algunos estados aún querían su independencia. El Congreso finalmente comprendía el costo de la división. En consecuencia, un radiante nacionalismo buscaría la seguridad, orden y progreso para afianzar la unidad de la nación. Los herederos de la religión, la tradición y el centralismo consolidarían el Partido Conservador al mando de Lucas Alamán, y los herederos de los federalistas, progresistas y reformadores crearían el Partido Liberal bajo la tutela de José Luis Mora. Pero ¿cómo consolidar el nacionalismo? Ambos partidos estaban en pugna para resolver el asunto, pero Lucas Alamán se adelantaría con un plan. Sentarían las bases de la nueva administración, de una nueva constitución apoyada en instituciones de seguridad, salud y educación. El comienzo de la figura del Estado. Además, nombrarían a un individuo capaz de afianzar el nacionalismo. Así que los conservadores acudirían a Santana para gobernar al país una última vez. Su Alteza Serenísima. Alamán y el Consejo de Estado frenarían y vigilarían los excesos del presidente. Todo marchó a la perfección. El nuevo gobierno era una promesa de paz, prosperidad y esperanza. Hasta que el viejo Lucas Alamán fallecería por su avanzada edad. Así el héroe de Tampico, presidente consagrado y defensor de la patria, se impondría a sí mismo como su Alteza Serenísima, inaugurando así una dictadura. Con el apoyo de un poderoso ejército, ni los conservadores pudieron controlarlo. Santana había exigido impuestos absurdos y monumentos en su nombre. El derroche de fondos, la aniquilación de la libertad de prensa y de la Constitución de 1824 unió el enojo del país en una revolución liberal que, de resultar victoriosa, cambiaría el destino de la nación. La guerra civil apenas comenzaba. La búsqueda de un Estado mexicano. ¿Qué es México? Por casi 30 años, la nación independiente giró alrededor de esa pregunta. Gobiernos y constituciones intentaron responder. Varios intentos de Estado fueron rebasados por la realidad. Leyes prestadas de otros países, ambiciones y discordias de congresos y mandatarios, un territorio dividido y la persistencia de la crisis. La fulminante derrota contra Estados Unidos demostró la falta de unidad y una nación mexicana inexistente. Desesperados, una generación de ideólogos, liberales y conservadores, se empeñarían en lograr ese Estado anhelado. La fallida apuesta conservadora por Santana le daría a los liberales la oportunidad para hacer posible una revolución. La Reforma. La Revolución de Ayutla. La Mesilla a la venta. Nueva pérdida territorial frente a Estados Unidos detonó el hartazgo de la población a merced de la dictadura. Diversos grupos en armas desconocieron a Santana enfrentando a sus tropas por todo el territorio. Unidos en la rebelión de los liberales Juan Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort, el plan exigía un nuevo Congreso republicano para suprimir las leyes e impuestos santanistas y dar la bienvenida a un régimen liberal. Las tropas de Santana fueron vencidas y el gran héroe y villano de su era fue derrotado, abandonando el país para siempre. El gobierno liberal daba comienzo. Los liberales eran intelectuales de clase media, positivistas, abogados y federalistas como Benito Juárez. Los conservadores eran intelectuales de clase alta, militaristas y centralistas como Félix Zuluaga.
Los primeros buscaban un Estado de Derecho que diera igualdad a todo individuo, incluidos la iglesia y los militares. frente al máximo poder de la nación, la Constitución. Pero los conservadores entendían que una ley para todos, con tanta desigualdad y pobreza, ¡Era imposible! aún así, los liberales en el poder político buscarían reformar las leyes, reemplazarían las viejas instituciones y crearían una nación fuerte. Promulgan la Ley Juárez. Ahora bien, los conservadores creían que el esplendor de la nación se apagó por culpa del federalismo, sobre todo cuando reemplazaron la monarquía virreinal Por la democracia. dando pie a guerras y rebeliones que dividieron al país. Una monarquía era su solución para devolverle fuerza a la nación, sin revueltas ni revoluciones. Un problema para los liberales, pues la monarquía reafirmaba el poder institucional de la iglesia. Esta influía en la educación, la economía y, más que nada, en el gobierno. Pero México era una sociedad católica. Los conservadores sostenían a la religión como única fortaleza para unir a la nación. Así que defenderían su lugar e influencia a toda costa. El plan de los liberales era convertir a la religión en un complemento espiritual, fuera de las decisiones del gobierno, quitándole los diezmos, su influencia y su privilegio en la ley iglesia. Pero también había crisis. Los liberales propusieron repartir propiedades agrícolas desaprovechadas, muchas de ellas de la iglesia. La ley Lerdo las puso a la venta, Pero no solo las de la iglesia. también de varios campesinos indígenas. La iglesia, los conservadores y los fieles católicos aumentarían su enojo cuando los liberales, bajo presidencia de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, implementarían las reformas en la Constitución de 1857. De nuevo en puño y letra, un gobierno de derechos civiles, igualdad, libertad religiosa, de propiedad y de expresión también. Pero se preocuparon tanto por las garantías del individuo que ignoraron el interés colectivo. ¡No! Sin reformas sociales y la pobreza e ignorancia creciendo, la gente no entendería las leyes, no podrían participar y la Constitución sería un documento inservible. Los liberales entendieron que la nueva legislación traía más problemas que soluciones y las reformas serían más un símbolo de Estado de Derecho que una realidad. Sin embargo, era solo el comienzo. El ahora presidente Comonfort jura la Constitución, pero el militar y político Félix Zuluaga, Líder de un movimiento conservador, unió la ira de la iglesia y de los campesinos afectados para desconocer la legislación. En el plan de Tacubaya, se invitaba a Comonfort a la causa respetando su presidencia. Consciente de la imposibilidad para gobernar con la Constitución y la tensión de un conflicto armado, Comonfort accede inseguro al golpe de Estado contra su propio gobierno. Su dudosa lealtad e indecisión lo llevaron a ser desconocido por los conservadores. Entonces Zuluaga se convierte en el presidente y es apoyado por ministros extranjeros, el ejército y la iglesia. Pero la nueva Constitución decía que a la ausencia de un mandatario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia heredaría el cargo. Benito Juárez García. Al mando de dos presidentes, la disputa de la República se decidiría por las armas, en una guerra de reforma. Durante 3 años, ambos bandos se sumieron en sangrientas batallas, ignorando todo aquello que defendían: las garantías individuales. Para erradicar la reforma, los conservadores en la capital crearon las 5 leyes. Contaron con las fuerzas del ejército y 11 estados de la República. Juárez, con su gobierno en Veracruz, fue apoyado por antiguos militares y 9 estados de la República. En el transcurso del conflicto, la ventaja de los conservadores se debilitó por sus pronunciamientos contra la guerra. Buscaban a un nuevo presidente, uno que pudiera unir a ambos partidos. Más repercusión que relevar a Zuluaga por el general Miguel Miramón, que continuó con la lucha. Juárez, al ver que la Constitución no podría aplicarse totalmente, entendió que el poder legislativo debía ser superado por el poder ejecutivo para implementar con eficiencia el Estado de Derecho que anhelaba. Pero los recursos se acabaron. Los fondos de la capital y de Veracruz ya no tenían manera de continuar con la guerra y recurrieron desesperados
por alianzas en todas partes. Tratado McLean-Ocampo. Juárez ofrecía a Estados Unidos un libre tránsito comercial, militar y civil por el territorio. Además de anexar Baja California. A cambio, Juárez sería reconocido como presidente de México y le brindarían recursos para ganar la guerra. Tratado Monalmonte. Los conservadores intentaron sin éxito aliarse con España. Sin embargo, consiguieron un préstamo de Inglaterra y reanudaron alianzas diplomáticas. A fin de cuentas, el Congreso de Estados Unidos rechazó el Tratado McLean-Ocampo y Juárez optó por confiscar los bienes del clero, obteniendo los recursos para ganar. La batalla final sucumbió en Calpulalpan. Culminó con más leyes de reforma y la victoria definitiva de los liberales. Después de 300 años, la Iglesia finalmente se separaba del Estado mexicano. Miguel Miramón huye a Europa en el exilio. Juárez, en la capital, fortalece el proyecto constitucional con más reformas. Y tras nuevas elecciones, y Juárez ganador, iniciaba una era de paz, que para lograr un Estado de Derecho, haría de su presidencia un poder más fuerte que la Constitución. Pero las relaciones externas eran tensas. El gobierno, Para variar en bancarrota, suspende sus deudas a España, Inglaterra y Francia. Con recelo hacia la postura de Juárez y que un nuevo conflicto sucediera, un grupo monarquista decidiría que el momento de imponer un rey había llegado. La persecución de un Estado mexicano. 1859. Se necesita ayuda urgentemente. Temiendo que la admiración de los liberales por Estados Unidos concluyera en una ocupación, o peor, cediendo territorio por el destino manifiesto, el presidente conservador, Miguel Miramón, se adelanta a enviar a sus ministros Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, con la misión de crear una alianza con las potencias de Europa. Con una poderosa intimidación, la presidencia de Juárez sería removida y podrían por fin consolidar una monarquía mexicana, que acabaría con la disputa y la sangrienta guerra de reforma. En Francia, los monarcas Eugenia y Napoleón III escuchan atentamente a miembros de un supuesto partido monárquico mexicano. Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, contrario a las instrucciones de Miramón, no solo han buscado ayuda, sino también a un monarca. Alguien con experiencia, con prestigio, alguien lejos de la política mexicana, a quien pudieran ofrecerle el trono y lograra la paz y el progreso. Solo que no había corona que ofrecer. no existía un partido monárquico mexicano y la República no aceptaría jamás a un rey extranjero. El Segundo Imperio. Facultades especiales. Otorgadas a Juárez por el Congreso durante la guerra, le concedían poder para apaciguar a sus opositores, hacer uso de la fuerza y reorganizar a la República, sin depender de la Constitución. El conflicto ha terminado y Juárez asume una reelección. Era su responsabilidad renunciar a tales atributos. Aún separando a la Iglesia del Estado, había guerrillas. Los partidos estaban divididos. Juárez enfrentaba cargos de alta traición por el Tratado McLean-Ocampo y había desapariciones y asesinatos en ambos bandos. Sin contar con que los gobernadores, al tener poder en sus territorios, podían derrocar al gobierno con solo ordenarlo. Y en la cúspide de los problemas, las potencias de Europa reclamaban el pago de la deuda. Con la incapacidad de México para resolver sus problemas, formaron una alianza tripartita para imponer el orden. Ahora en España, las noticias llegaban al exiliado Miguel Miramón. Con la alianza tripartita y las negociaciones con los monarquistas, Napoleón había encontrado el terreno perfecto para expandir su mercado con una invasión. Miramón es informado de que la inmensa flota de los tres países se embarcaba a México, presionarían el pago de la deuda y Francia intervendría para reorganizar a México en un nuevo imperio. La segunda intervención francesa. Aunque la negociación de Juárez dejaría satisfechas a España e Inglaterra, Francia atacó y tomó las ciudades principales. Liberales y conservadores convocaron a todo partido, gobierno y armada a responder el ataque. Avanzan hasta Puebla y los franceses son derrotados por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza
y el distinguido general Porfirio Díaz Mori. A pesar de una unión sin precedentes, México no pudo vencer al refuerzo de 30,000 soldados franceses. Al tomar la capital, Juárez la abandona para hacer resistir a la República, recurriendo nuevamente a sus facultades especiales. Ahora, con una regencia imperial presidida por el líder monarquista Juan Nepomuceno Almonte, inauguraban los preparativos para que el candidato de Eugenia y Napoleón, un archiduque progresista, exgobernante de Lombardía, con el respaldo del Papa, las potencias europeas y el ejército francés, tomara la corona del Imperio Mexicano. Su nombre, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Convencido por los monarquistas que una nación entera lo necesitaba, se embarca con la ilusión de gobernar un país fantástico. Las expectativas de Napoleón y los monarquistas en los tratados de Miramar daban la bienvenida al archiduque y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Sin embargo, nadie les dijo que el territorio estaba repleto de guerrillas liberales contra la armada francesa, o que los recursos para sus planes económicos eran básicamente inexistentes. Pero Maximiliano quería buscar la paz, así que pide a Juárez unírsele en un proyecto de nación. Pero Juárez se niega considerándolo pisoteador de la paz. Y las guerrillas continuaron. Para sorpresa de todos, Maximiliano era un ideólogo liberal que simpatizaba con las ideas de la Reforma. El gran descalabro para los monarquistas y los conservadores que apoyaron la monarquía. Con tal de cumplir su sueño, el emperador pone manos a la obra. Con financiamiento y préstamos de Napoleón, remodela y embellece la capital. Rehace caminos, fomenta el estudio de los recursos naturales, arqueológicos e históricos. Funda academias, museos, escuelas, bibliotecas e impulsa la modernidad con el ferrocarril y el telégrafo. Crea junto a Carlota políticas de apoyo para la educación y protección de los indígenas, marginados durante todas estas décadas de conflicto. Como también creía en un Estado de Derecho, propone una Carta Magna para lograr un sistema modestamente democrático, además de reanudar las leyes de reforma de Juárez, propiciando que el Papa le quitara su apoyo. Y contra toda posibilidad, consigue lo que liberales y conservadores habían buscado por años: pinturas, monumentos y obras dedicadas a las figuras de la independencia hacen que el imperio logre un auténtico nacionalismo. Sin embargo, no sería suficiente para eliminar la crisis de la nación. Pero, ¿dónde estaba Juárez? El ejército francés, al mando del mariscal Achille Bazaine, lo perseguía para acabar con su gobierno y rebelión. Juárez se trasladaba por el norte, solicitando apoyo a los comandantes estatales, mientras que las tropas de Díaz y Escobedo hacían resistir a la causa republicana. Simultáneamente, Juárez esperaba refuerzos de Estados Unidos, pero con la guerra de secesión, era una causa perdida. Como el traslado de Juárez representaba su retirada y simpatía con los estadounidenses, Bazaine empuja a Maximiliano a decretar la ley del 3 de octubre para dar muerte a los opositores y que el imperio fuese consolidado. Pero solo desembocó en más derramamiento de sangre y que la causa republicana se fortaleciera contra el emperador. Además, Napoleón, enfrentando la amenaza de una guerra contra Prusia, necesitaba a sus tropas para hacerle frente. Así, retira a su ejército y apoyo al infortunado imperio de Maximiliano. Si había una oportunidad para salvar al imperio, la economía, guerrillas, la deuda extranjera y falta de carácter del emperador solamente la extinguieron. El ocaso del trono. Carlota viaja en desesperación a persuadir al Papa y a Napoleón. No. Pero sus súplicas son inútiles y enferma gravemente sin poder regresar. Abandonado a su suerte, Maximiliano recibiría un último apoyo del Partido Conservador. El general Tomás Mejía y el regreso de Miramón harían frente a los ejércitos de Juárez. Resistiendo un último sitio en Querétaro, Maximiliano cae en manos de Mariano Escobedo, mientras Porfirio Díaz toma la Ciudad de México. Por desgracia, dada la forma en que fue impuesto, el emperador, aún habiendo consolidado las reformas, es condenado traidor por la Constitución.
sin importar el apoyo y súplicas de indígenas y gobiernos internacionales. Maximiliano de Habsburgo es aprehendido, juzgado y fusilado, al lado de Tomás Mejía y Miguel Miramón. Con la fragmentación del imperio, llega el fin de la violencia armada y el poder recae en manos de los liberales. Instaurado el Estado de Derecho en la República, Juárez regresa a la capital como presidente. Y para garantizar la paz y el fin de la crisis, la reorganización de la República necesitaba la supervisión de un poder fuerte y un partido republicano unido. Con el ideal democrático aún lejos de conseguirse, Juárez modificaría el sistema de reelección para mantener el control del Estado, hasta que la República fuese totalmente restaurada. ¡No! Juárez ha muerto. La hazaña liberal por el nacionalismo y educación progresista son empañados por la criminalidad y la pobreza tras las guerras. La modernidad, paz y democracia son un fracaso total en la República restaurada. El problema continúa con la discordia por las reformas, la ley Lerdo, la disminución del ejército para evitar rebeliones y el reeleccionismo. Sebastián, hermano de Miguel Lerdo y relevo presidencial de Juárez, continúa su política e intento reeleccionista. El plan de Tuxtepec del general Díaz Mori le obliga a renunciar. El prestigio y fuerza convierten al general en presidente. Pero ¿cómo podría el retorno de un gobernante militar marcar una diferencia y dar al Estado mexicano un equilibrio? Mucha política, poca administración. Porfirio Díaz Mori, privilegiado movilizador político y militar, desde la revolución de Ayutla hasta la restauración de la República, y seguidor de Juárez hasta el reeleccionismo, voltea la estrategia de sus predecesores. Prometiendo un régimen constitucional, los liberales aseguran su victoria y fidelidad al general. Pero ante la Iglesia, la reforma promete flexibilidad y cese de hostilidades. Díaz se gana a los conservadores. La paz había llegado. Para controlar a los caciques, gobernadores y posibles enemigos, son invitados a servir al régimen con variadas recompensas. Con las fuerzas militares, la amistad de Díaz, el caos erradicado y los conflictos apaciguados, los capitalistas podrían invertir en minas, ferrocarriles y textileras. Juntos, superando la miseria del siglo XIX. Como firme antirreeleccionista, cede la presidencia a Manuel González, quien pese a continuar con el progreso, instaura fallidamente una moneda que acaba con la economía Y su reputación. Las evidencias son contundentes. El héroe de la paz es la única esperanza. Y para afianzar la estabilidad, el repudiado reeleccionismo sería la nueva bandera de Porfirio Díaz Mori. ¡El Porfiriato! Paz, orden y progreso. Con un país frágil, el proyecto de nación fomenta más la fidelidad a todo involucrado en el régimen. Los privilegios se desbordan, Pero de no obedecer, y para garantizar que el reducido ejército mantuviera el control y la seguridad, su coordinación y mando quedarían a cargo del brazo militar de Díaz, el prestigiado Bernardo Reyes. Y al designar y escoger a gobernadores y administradores del Estado, el poder del Congreso, la Constitución y la fuerza política recaen completamente en sus manos. Pero el progreso no es total. Quedan pendientes por resolver, y Díaz no puede lograrlo solo. Así que buscaría rodearse de un grupo intelectual de tinte burgués. Un grupo que le sirviera de consejo. El Círculo de los Científicos. A la cabeza de José Yves Limantour, y bajo la supervisión del régimen, emprenderían la búsqueda del progreso, bajo 3 ejes fundamentales. la economía. México debe introducirse al mercado internacional para echar a andar su riqueza. Pero se requieren participantes.
y no podían depender del dinero estadounidense, inversión que Juárez y Lerdo habían mantenido en sus gobiernos. Entonces convocarían a otras naciones otorgándoles privilegios para invertir. El programa revoluciona la banca, la minería, industria energética, el ferrocarril y con ello, el mercado interno. Esto equilibró la deuda externa Y evitó más conflictos. la cultura. La educación pública positivista se reanudaría e imitaría a Francia El ejemplo cultural a nivel mundial. para que el México decadente, mediante la ciencia y el arte, diera un nuevo comienzo a un México intelectual. Se forman arquitectos, pintores, músicos, escritores e instituciones, destacando junto a un desborde de inventos y lujos importados. Y el tercer eje, el más importante para el régimen, teniendo en mente lo que 50 largos años de decadencia representaban en México, los científicos justificaban la aparición de un poder supremo, uno necesario para canalizar a los otros. La dictadura, un régimen totalitario, incluso por encima de la Constitución, que de mantenerse fuerte, activo y útil, era necesario para la prosperidad y evolución del Estado. Sería entonces, cuando el pueblo estuviese preparado, renovaría el poder como en tantas generaciones del pasado. ¿Pero a qué costo? El progreso vuelve ricos a los pilares del régimen, mientras la producción y pobreza se sostiene en los trabajadores, y el crecimiento desmedido le sigue la sobreexplotación. Los años pasan. La dicha de la estabilidad exige al régimen subsistir, pero con la edad, el deterioro es inminente. Si la lucidez y el control se desvanecen, ¿qué sucederá después de Porfirio Díaz? Una dictadura perfecta. Bernardo Reyes, el favorito para dar continuidad al gobierno, No. es exiliado por el dictador. Y ni siquiera los científicos. Ven una oportunidad para ascender al poder. Muchos grupos en el régimen se unen a las protestas ante la debilidad creciente. Y las dudas minan la confianza en la capacidad de Díaz para tomar decisiones. Aunado a ello, la incipiente clase media, resultado de la educación positivista, cuestiona gradualmente los métodos del dictador. Esto resulta en su persecución y censura política. La desigualdad levanta numerosas huelgas, que en nombre de la paz y el orden, son reprimidas violentamente. La imagen del régimen se empaña, y el sueño porfirista del progreso llega a una inminente crisis. El ensueño final. Un proyecto de nación como ningún otro, por fin consolidaba un Estado mexicano. Pero con una tiranía, la libertad y el desarrollo se convirtieron en meros ideales. Y frente a los levantamientos organizados bajo una misma bandera, la no reelección, la dictadura ha comprendido su final. Acumulando una fuerza imparable, Zapata, Villa, Pascual Orozco y Francisco I. Madero iniciarían una guerra por la renuncia de Díaz. El octogenario general cede pacíficamente y la transición a un nuevo gobierno llega con las elecciones de 1911, aún con la desigualdad y la injusticia persistiendo. Un ensueño de la paz termina, mientras que la nueva lucha por el Estado mexicano comienza, tras el exilio definitivo de Porfirio Díaz Mori. México, un reflejo de lo que somos y de todo aquello que buscamos lograr en el legado de tantas generaciones. Cada perspectiva, cada indicio, es el descubrimiento de una nueva historia, una en la que todos
hemos buscado su propósito y lugar en el mundo. A través de las personas, los pueblos, gobiernos y sociedades, persiste una inextinguible revolución. Un legado que quedará por siempre en el correr del tiempo.